Los convenios de Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja es el promotor del Convenio de Ginebra, que protege al soldado herido, así como de los convenios humanitarios que lo completan. Estos tratados fundamentales se basan en el respeto debido a la persona humana y a su dignidad. Refrendan el principio de la asistencia desinteresada y prestada sin discriminación a las víctimas, al hombre que herido, prisionero o náufrago sin defensa alguna, puesto que ya no sería un enemigo, sino únicamente un ser que sufre. En el transcurso de los años, de esforzarse porque en el derecho de gente se otorgue a la persona humana una mejor defensa contra las calamidades de la guerra, con tal finalidad ha hecho cuanto ha podido para desarrollar los convenios humanitarios, para adaptarlos a las necesidades del momento o para hacer que haya otros nuevos. El Comité Internacional de la Cruz Roja recurrió a un método análogo al que había seguido tras la Primera Guerra Mundial, que era reunir una documentación preliminar lo más completa posible, poniendo de relieve los puntos en que el derecho internacional público debe ser confirmado, completado o modificado, y redactando después, en colaboración con expertos de los diferentes países, proyectos de convenios revisados y de convenios nuevos, para someterlos a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y en última instancia a una conferencia diplomática habilitada para dar forma definitiva a esos tratados. En el transcurso de 4 meses de ininterrumpidas e intensas deliberaciones, la conferencia elaboró los 4 convenios que enseguida les presentaré uno por uno. El primero es el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Este convenio se aplica en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre las partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra, pues define la base sobre la que descansan las normas del derecho internacional para la protección de las víctimas durante los conflictos armados. Fue adoptada por primera vez en 1864, pero se ha actualizado de manera significativa en el año de 1906, en el año de 1929 y en el año de 1949. Está ligado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que es a la vez el instigador de la creación y de hacer cumplir los artículos de estas convenciones, ya que protege a los soldados que están fuera de combate, ya sea fuera de la batalla debido a una enfermedad o una lesión, así como del personal sanitario y religioso y de los civiles en la zona de batalla. Segundo, Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Es una prolongación del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, cuyas disposiciones se adaptan a la guerra marítima. Este convenio refiere a los miembros de las Fuerzas Armadas Navales y a los náufragos. Legisla sobre las garantías de los barcos, hospitales y sobre los transportes sanitarios. Incluye también la protección para el personal médico, sanitario y religioso de los barcos hospitales y sus tripulaciones. Permite los llamamientos que se hicieron en los buques neutrales para ayudar a recoger y cuidar a los enfermos heridos y a los náufragos. Los buques neutrales no pueden ser capturados. Tercero, Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. También expresa el deseo de las Naciones Reunidas en Ginebra, que representaban al conjunto de la comunidad internacional, de que el cautiverio está bajo el imperio del derecho de gentes de inspiración humanitaria. Este instrumento internacional protege a los prisioneros de guerra que están en poder de la potencia enemiga. Es esta la responsable de los mismos y no los individuos o los cuerpos de la tropa que los hayan capturado. No podrán ser transferidos sino a otra potencia que sea miembro del convenio. Los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente en toda circunstancia. Se prohíben los actos u omisiones que causen la muerte o pongan en peligro la salud de los prisioneros. Los prisioneros tienen derecho al respeto de la persona y de su honor.
El prisionero no está obligado a declarar más que sus datos personales y número de matrícula, y menos las armas pueden guardar sus objetos personales. Cuarto, Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, tal como lo aprobó la Conferencia Diplomática de Ginebra. Es un progreso importante del derecho internacional escrito en materia humanitaria. Este tratado se refiere a la protección general del conjunto de la población de los países en conflicto, sin distinción alguna, contra ciertos efectos de la guerra. Las partes en conflicto podrán, solamente de común acuerdo, designar zonas neutralizadas para los heridos y enfermos, combatientes o no, y para las personas civiles que no participen en las hostilidades. Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres embarazadas, serán objeto de protección y de respeto particulares. En ningún caso podrá atacarse a los hospitales, pero estos deberán abstenerse de efectuar actos perjudiciales para el enemigo. También se respetarán los traslados de heridos y de enfermos civiles. Como conclusión, quiero comentar que los convenios de Ginebra conforman la base del derecho internacional humanitario, por el cual se imponen límites al modo de obrar en los conflictos armados. También el Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización imparcial, neutral e independiente, pues tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como tienen la obligación de prestarles asistencias. El Comité Internacional de la Cruz Roja se esfuerza en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. También les comento que el Comité Internacional de la Cruz Roja dio origen a los convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina. Gracias.